Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica con las 4 claves de la semana que ahora termina. Ya saben, primera clave macro, segunda análisis técnico, tercera fontanería de mercado y cuarta varios. Empezamos a grabar hoy sábado 11 de junio a las 8:35 de la mañana en una jornada que me han vuelto a dejar dormir, menos mal, no se sabe nunca con esto de arriba. Pero bueno, insisto, no me quejo, ya les he ido contando las vicisitudes, a la hora de acostarse no se les oye y luego pues depende. El sábado pasado se fueron de excursión y a las 6:15 de la mañana ya los tenía levantados, hoy no les toca excursión, está claro, porque están durmiendo, así que hoy estoy trabajando más normal. Bueno, espero que la semana les haya ido bien. Por aquí, pues bien, un poco temeroso, la verdad, de la ola de calor esta de las narices que viene otra vez. Yo es que odio el calor, odio el calor. Y eso que soy alicantino, que debería estar acostumbrado, pero es que odio el calor. Ya he pasado bastante calor toda mi vida. Y de ver la burrada de temperaturas que vamos a tener la semana que viene, cuando no estamos ni a mediados de junio, Dios mío, pero ¿qué va a pasar en el mes de agosto? Qué locura, ¿eh? En fin, habrá que pasarlo. Pero miedo me da, ¿eh? Miedo me da. Yo prefiero el frío, mil veces. Prefiero mil veces el frío. Cuando vivía en Suiza, vivía en un pueblo a 1200 metros de altura. He visto nevar en cualquier mes del año, en julio, en agosto. De hecho, estuve mirando en el ayuntamiento del pueblo y ponía que oficialmente el pueblo tenía clima subpolar. Va en serio, ¿eh? Puede nevar cualquier día del año, también te puede hacer 30 grados en el mes de julio un día, pero luego te cambia y te hace en pleno mes de julio, de agosto, 10 grados y 5 de mínima, 10 de máxima y 5 de mínima, que estaba en, en los Alpes, está en medio de los Alpes, están los prealpes, que se llama le Préalpes Vaudois, para ser exactos. Y, y bueno, pues no sé, ya desde entonces que le he pillado manía al calor, a mí el frío no me hace nada, he llegado a estar allí a casi 30 bajo cero y, y lo prefiero, hombre, tampoco es que sea muy agradable a 30 bajo cero, pero lo prefiero a los 40 grados a la sombra, que te derrites, que te... ¡buah! En fin, bueno, la familia pues más o menos bien, casi todos ya los del COVID recuperados. Hay que ver cómo está dando esto del COVID y los políticos lo están diciendo que ya no es nada. Eso de que no es nada, 50 muertos diarios en España. A mí me parece que es bastante seria la situación aún, por mucho que bueno, pues no se esté dando la importancia que tenía antes. Los 50 personas muertas al día en España a mí me parece mucho. Pero bueno. Eh, y Álvaro pues ha tenido, ayer nos dieron resultados de la hemoglobina y otra vez bajando 9,9. El mínimo es 13, 9,9. No es extremo, ya va a tenerlo más bajo, pero ya estamos igual. Afortunadamente hemos conseguido que la seguridad social después de 4 meses sigue siendo una vergüenza lo que está pasando con la seguridad social aquí en este país. Lo vuelvo a repetir, lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir. Esto es una vergüenza. Y los señores políticos que no hacen nada nunca, los 360 que hay en el Parlamento, a ver si se espabilan con algo. Porque esto no puede ser. Es que estos retrasos, estas cosas, pagamos muchos impuestos. Así por lo menos nos atienden bien. Pero por fin ha dado la casualidad que le van a hacer otra vez la prueba esa de la píldora que te tragas, que tiene una cámara y que va por ahí, por todo el intestino y por todo el estómago, fotografiándolo todo, a ver si encontramos la dichosa fuga que debe tener por algún sitio que le provoca esas pérdidas de sangre y estas bajadas graves de hemoglobina que potencialmente es que pueden ser mortales, como no se lo controle esto a tiempo. Y bueno, pues vamos a ver. Se le han dado fecha para el 17, para el viernes que viene, y parece que está en plena avería otra vez. A ver si conseguimos detectarlo un poco. Vamos a ver. Toquemos madera. Y por lo demás, pues mis series. Es que mis series, mi tenis y mi fútbol. Si es que es mi descanso. Entonces,
Y más con este calor que hace que no te apetece ya ni pasear. El tenis, después de la gesta de Nadal, a mí aún no se me ha pasado, pero ya estoy deseando otra vez a ver si empieza pronto Wimbledon y vemos a Alcaraz y a Nadal otra vez en acción, que me apetece un montón. Y de series, pues últimamente estoy bastante bien con las series, están saliendo series buenas. En concreto, me gustaría destacar hoy la de Rapa, que bueno, es una española que salió hace poco en Movistar, ya me la he visto entera. Hombre, no es la mejor serie del mundo, pero no está nada mal. Los personajes se quedan un poco ahí a medias en el desarrollo, pero la serie está bien. Me ha gustado, la verdad que entretenida. Y también me estoy viendo una nueva que han sacado en Movistar, una ya americana, que se llama El hombre que cayó a la tierra. No está mal tampoco, es muy original, de un alienígena que llega a la Tierra y tiene que intentar encontrar pues unos procesos físicos que van a ayudar a su planeta y a este. Está bien, está original y está bastante bien. Y estoy a punto de empezar a ver porque me lo ha recomendado Verónica, que por cierto, si algún amable escuchante necesita una científica con currículum brillante, experiencia en la Universidad de Oxford de 2 años, en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, como investigadora siempre, curtida en todo tipo de investigaciones, doctora con la máxima calificación en farmacia, bioquímica médica, etcétera, por favor que me contacte. Bueno, hay que defender a los hijos, ¿no? Y bueno, pues me ha recomendado que le ha encantado la última temporada de Stranger Things, esta famosa, que, o como se diga, ya saben que mi inglés es lamentable, pues la última temporada de Stranger que dice que está fabulosa, que han dado un giro a la serie y que está buenísima. Pues vamos a ver, yo es que empecé a ver las primeras temporadas y la dejé de ver porque me parecía demasiado rollo ya, demasiado lío ya y demasiada ciencia ficción ya, que también todo tiene un límite, pero dice que está bastante bien, así que pues nada, pues empezaremos a verla. Y nada, pues antes de empezar también un poquito de propaganda, les recuerdo que si van a gloversiasicaf.com pueden ver las dos SICAFs que asesoro en esta IAFI, de la que soy director de inversiones. La conservadora pues está pasando todo este chaparrón y este diluvio de problemas que hay en todos los mercados, pues, menos un 3,7 o por ahí de pérdida, está bien, a un año así tan terrible, está aguantando bien, conservando el capital que es su misión, y la agresiva pues está ganando. A cierre de ayer, pues creo que en el mes estará ganando como el 2,6% así con la que está cayendo. O sea que ahí estamos defendiéndonos bastante, creo que bastante decentemente para un mercado tan dificilísimo como este. Bueno, pues ya está, no les cuento más rollos y nos vamos al vídeo. Como siempre lo haremos de 1 hora, hora y 10 o por ahí como mucho. Estoy muy contento porque muchos amables escuchantes le están escribiendo que parece que ese formato les gusta bastante. Está más condensado, por un lado, y por otro, pues es suficientemente largo como para poder hablar de todo. Bueno, pues tenemos 1 hora casi por delante. Vamos a empezar. Vamos a empezar pues repasando un poco las cifras del palo que se ha llevado la bolsa esta semana. Nos centramos como siempre en Wall Street y tenemos un Dow Jones que ha perdido el 4,6% durante la semana, un SP500 que ha perdido el 5,06% en la semana y un Nasdaq que ha perdido el 5,6% en la semana. En todos los casos hablamos de las mayores caídas desde el 21 de enero y evidentemente adiós rebote, adiós, ese rebote que nunca convenció a los analistas. Aquí no sé qué ha pasado, ojo, porque pone 4.004,50, eso está mal. He repasado el cierre que da el propio Chicago Mercantile Exchange, que es el mercado donde cotiza este futuro,
y da 3.905, me parece que es, 3.905,5 de cierre. No sé por qué ha salido aquí el 4.004, o sea, no hubo ninguna vuelta al final ni nada de eso, terminó aquí. Terminó prácticamente en mínimos del día. O sea que hoy, como vamos a tener que ver mucho este gráfico, no hagan caso. Datos históricos ajustados al vencimiento. No sé si es que habrán hecho ahí algo. A ver, si pulso el botón izquierdo para desactivar. No sé. Hay una cosa rara aquí. No sé, ya les digo, no hagan mucho caso porque cayó, mírenlo aquí, o sea, cayó, se dio un batacazo enorme. Bueno, pues en el año el SP500 cae un 18,5%. 18,5%. Por cierto, y como noticia suelta, antes de que se me olvide, ayer Tesla, a pesar de todo lo que pasó, ayer Tesla subió en el fuera de horas, a ver si lo vemos aquí, durante la sesión cayó un 3,12, pero en el fuera de horas subió un 2,5%, recuperando prácticamente todas las pérdidas, porque anunció tras el cierre un split 3 por 1. Un split 3 por 1. Ya saben que el mercado pues, suele agradecer bastante todos los splits porque se considera que al ser la acción más barata pues va a facilitar que entren inversores particulares. Y bueno, tradicionalmente siempre que se anuncia un split, que ya saben que un split pues es un valor cotiza muy alto, como es este caso, pues lo hace más pequeño. Y te dan 3 acciones nuevas por cada acción antigua. En Europa se dice al revés, 1 por 3. Pero bueno, ahora cotizará, pues si es 1 por 3, pues a 200 y pico, es más asequible. Y parece que, en fin, son truquillos corporativos. Luego también se puede dar el contra-split, del que cotiza muy bajo, entonces agrupan acciones, hacen un cambio para que cotice un poco más alto y que no dé tanta pena el cotizar tan bajo. Así que split en Tesla, 1 por 3. Y sobre todo quisiera destacar, y empezamos ya, entramos ya en materia, como siempre combinando las 4 claves, macro, técnico, fontanería de mercado y varios, el cierre de los bonos. Tremendo, tremendo. Menudo palo. Bueno, esto no es el cierre exactamente, esto fue un poco antes del cierre, pero más o menos las cifras son parecidas. Demoledor, el bono americano 10 años terminó un poco más alto que cuando se tomó esta foto, no se la tomé de Twitter, no me anoté el autor, ya lo siento. Cerró en 3,178%, aquí estaba aún en 3,17%, esto es una caída durísima, y sobre todo el bono americano a 2 años, que cerró más alto de lo que pone aquí. Aquí pone 3,03, pero llegó a cerrar en 3,057%. 3,057%. Y esto es el nivel de rentabilidad del bono americano a 2 años más alto desde el año 2008. 2008. Y sobre todo lo que les quiero llamar la atención, ya se lo comentaba ayer en el vídeo de cierre normal, cotidiano, fíjense cómo cuanto más lejos nos íbamos en la curva de tipo, esto es 2, 3, 5 años, 7 años, 10, 20, 30, cuanto más lejos la caída de los bonos o la subida de rentabilidad desde ayer fue menor, y cuanto más hacia la parte más corta de la curva, más subieron las rentabilidades y más bajaron, perdón, más bajaron los bonos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Ya saben que todo este terremoto que vivimos ayer fue por el dato de IPC, que ahora analizaremos un poco más despacio porque hay que ver todos los corolarios que tiene ese dato, pero ese dato de IPC hizo que los bonos cayeran, pero no de una manera normal. Cayeron de una manera aplanando la curva de tipos. Ya saben que los bonos son muy claros en sus mensajes. Cuando aplanan las curvas de tipos, como hemos hablado muchas veces, significa que están descontando recesión. Una caída de rentabilidad, perdón, una subida de rentabilidades y caída de las cotizaciones tan brutal como la de ayer. Y encima, acortando, aplanando curva,
Por ejemplo, la curva 210 se aplanó 9 puntos, la curva 220 se aplanó 13, la curva 230 se aplanó 15, y si se fijan en las rentabilidades aisladas, miren cómo la curva está invertida desde los 5 años hasta los 30. Hay más rentabilidad en un bono americano a 5 años que en un bono americano a 30 años. O mucha más rentabilidad de un bono americano a 3 que un bono americano a 10. O sea, ya se está invirtiendo la curva en muchos puntos ya. Ayer se invirtió otra vez. Lo ven ahí claramente, ¿no? El bono americano a 20 está a 3,48. El bono americano a 30 a 3,23. El bono incluso, bueno, lo ven, a 3 años, a 5 y a 7 está por encima del de 10 años, cuando debería ser al revés. En todas las curvas, la mayoría de las curvas de tipos, de los spreads entre de los diferentes plazos, ¿no?, y vencimientos de la curva de tipos de Estados Unidos, está invertida. Las bolsas ayer reaccionaron muy claro y nos dieron el siguiente mensaje: la inflación nos aterroriza, desplome general, pero desplome ordenado. Cuanto más hacia arriba, cuanto más hacia lo lejos, caigo menos, cuanto más hacia lo cerca, caigo más. Ese mensaje quiere decir, la inflación nos aterroriza, pero sabemos que esta inflación, como un jugador de ajedrez que ve varios movimientos por delante, que esta inflación va a generar una subida de tipos que se va a llevar por delante la economía, se la va a llevar por delante y va a generar una estanflación demoledora. Eso es lo que están descontando los tipos. Están descontando a la vez recesión e inflación muy alta. Es decir, el peor escenario económico que se puede dar. Solo habría uno peor, el de la hiperinflación. Tener una inflación estilo algún país pues en vías de desarrollo, estos que hay por ahí, que llegan a tener el 1000%, no sé qué. Esa situación es la peor que puede haber. Pero para países desarrollados, donde esas tasas de inflación son muy difíciles de ver, lo peor que te puede pasar es esto: una estanflación. Bueno, lo peor quizás sería una gran depresión. También estoy diciendo yo una cosa incierta. Una gran depresión, estilo 29. Aquí estamos hablando de estanflación, recesión o vencimiento, vencimiento, recesión o crecimiento bajo e inflación alta. El grado de recesión, pues ya lo veremos, ¿no? A mí lo decía ayer, me sorprendió muchísimo Janet Yellen, que no fue precisamente cuando estaba al frente de la Reserva Federal, no fue precisamente la persona a cargo de la Reserva Federal más brillante que ha habido. Ahora está de secretaria del Tesoro. Me sorprendió mucho diciendo que no entendía por qué los analistas decíamos que había peligro de recesión, que ya no veía ningún signo. Vamos a ver, señora, con todos los respetos hacia su cargo, pero ¿cómo que no ve ningún signo? Si el Producto Interior Bruto de Estados Unidos del trimestre anterior ha quedado en menos 1,5. Como le salga el de este trimestre, aunque sea negativo por una décima, ya está Estados Unidos en recesión técnica. O sea, es que parece mentira, ¿no? Esto de los políticos que nos toman por doctor de baba a todos, y aquí estamos. La situación es grave, económicamente hablando. Vamos a ver si llamamos las cosas por su nombre. La situación es grave. Nos hemos metido en un berenjenal tremendo, a nivel global. Estanflación. El único que lo ha acertado es Hartnett, así que creo de Bank of America, que se merece, como todos los sábados, que le dediquemos un rato después a analizar todo lo que ha dicho en su último boletín, que ya lo tengo preparado ahí. Creo que se lo merece, porque es el único que ha acertado. La estanflación es un hecho, y la estanflación es algo grave. Y los numeritos positivos de los gobiernos, ¿qué quieren que les diga? Esta semana Calviño otra vez ha vuelto a decir que estamos atando los perros con longaniza. No lo entiendo. No lo entiendo. Hay que avisar a la gente que se tiene que preparar y tiene que tomar medidas en su vida personal adaptadas a la situación, en lugar de, no, es que no quiero asustar, no podemos provocar el pánico. El no provocar el pánico provoca que la inmensa mayoría de la gente que no tiene por qué saber de economía, pues un señor que es ebanista y que está con sus obras en madera y demás, pues ¿por qué tiene que saber que se está invirtiendo la curva de tipos? Y que su vida es pues trabajar y luego está con su familia, y no tienen por qué tener ni idea de que la curva de tipos se está invirtiendo, de que estamos en un proceso estanflacionista y de que los políticos están contándonos unas milongas que no se las cree ni el que asó la manteca.
ni el que asó la manteca se cree nada de lo que dicen los políticos hoy en día. Pues no tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué saber que las curvas han invertido y que los bonos se están desplomando y que los bonos españoles les están dando hasta el carné de identidad, que es lo siguiente que vamos a ver. Y que la deuda española ya no se la traga a nadie. Y que las empresas van a tener un peligro de quiebra otra vez enorme, estilo crisis del COVID. Y que no es momento de endeudarse. Y que no es, a nivel familiar estoy hablando, no es momento de meterse en líos ahora a nivel familiar, ni de meterse en trabajos que sean peligrosos, de que te puedas quedar en la calle. Hay que asegurar, estamos en una etapa en la que mi recomendación es la prudencia, el ahorro. Ya sé que el ahorro es duro también con esas tasas de inflación, pero es que el empezar a gastar ahora no nos va a llevar a ningún lado. Ya me dirán que soy antipatriota, porque estoy diciendo que se ahorre en lugar de consumir, o que quieren que les diga. Mi misión, mi modestísima misión es decirles la verdad, y la cosa se está poniendo muy mal, pero muy mal. Así que vamos a tener prudencia, vamos a llevar cuidado a nivel personal, no nos se crean nada, no me crean a mí tampoco, miren los datos y escuchen a otras personas que estén intentando analizar, intenten que les parezcan pues más o menos serias y intenten llegar ustedes a una propia conclusión. Ustedes tienen una ventaja sobre el resto de las personas, que sí que están siguiendo los datos económicos y que sí que ven los avisos antes de tiempo. Esto está poniéndose muy mal y muy complicado. Y claro, ¿cuál es la fiabilidad de los bancos centrales? Ayer lo que estaba diciendo todo el mundo es: la Reserva Federal primero engaña a todo el mundo. Engaña, no, es que no se enteran. Con esa legión de economistas que tienen ahí a sueldo, cobrando lo que no está escrito en los libros, pues no se han enterado de nada. Y ahora dicen, luego nos contaron, después de lo de la inflación transitoria, que la inflación había tocado techo. Y casi nos convencen, casi me convencen hasta a mí esta vez. Pues otra vez se han vuelto a equivocar. Ayer se demostró con ese demoledor dato de 8,6% de inflación en Estados Unidos, cuando se esperaba el 8,3%, que la inflación de tocar techo, naranjas de la China. No ha tocado techo la inflación, ni de lejos. Bueno, vamos a repasar cómo ha quedado la semana en los diferentes activos y ahora volvemos a este asunto que es la clave de la semana. Lo único que de verdad ha subido en serio ha sido el sector de energía, con una subida del 4,1%, que no está nada mal. Y luego emergentes, pues tampoco lo han hecho mal, con una subida del 1,4%. La verdad, el índice MSCI de emergentes. Luego ya a partir de aquí todos son caídas. Pues por ejemplo tenemos en la semana el IBEX, que ha caído 0,4 porque había subido en la parte previa. Ayer cayó mucho, pero al final se salva por eso. Los bonos americanos a 10 años cayendo el 0,4, el oro cayendo el 1,1, sector defensivo europeo el 1,5, cíclicos menos 1,8, los bonos alemanes lo han pasado muy mal, mucho peor que los bonos americanos, menos 1,9, para andar un poco, el DAX menos 2, el bono, atención, a los bonos españoles e italianos, que va a enlazar con lo siguiente que les voy a decir. Bonos españoles menos 2,1, bonos italianos menos 2,6, bolsa italiana menos 2,7, SP500, Tata. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues pasa esto, y ahora volveremos al IPC americano, que es la clave de la semana, pero esta es la segunda clave de la semana. El IPC americano ayer causó el terror. Es fácil de entender, se disparó muy por encima de lo esperado, la credibilidad de la Reserva Federal es cero en este momento. Primero el cuento de la inflación transitoria y luego el cuento de que se había tocado techo. No se ha tocado techo, la inflación está desmadrada por completo y ayer ya apareció el primer banco de inversión, en este caso Barclays, pronosticando que ante esta inflación se iban a tocar los tipos de interés en la próxima reunión de la Reserva Federal, no en medio punto como estaba descontado, sino en 75 puntos básicos. Pero la segunda clave macroeconómica de la semana, y ahora volveremos al IPC porque aún nos quedan cosas por ver, ha sido lo que ha pasado con el Banco Central Europeo, que es para mí igual de serio y de importante, e igual de importante en lo que afecta a nuestras vidas a nivel particular, que esto que ha pasado en Estados Unidos. Primero, en Europa también tuvimos un dato de inflación demoledor recientemente y también se confirmó que lo que decían los bancos centrales,
de que se había tocado techo en la inflación era absolutamente falso. En Europa estamos exactamente igual, además con una inflación muy parecida, curiosamente. Aquí tenemos el 8,1 en la zona euro, en España, por ejemplo, el 8,7 y en Estados Unidos el 8,6. Como vemos, andamos todo el mundo más o menos por lo mismo. Pero ojo con lo que pasó con el Banco Central Europeo. Christine Lagarde cometió una torpeza. No lo estaba haciendo mal, la verdad. Esto es un borrón solamente, ¿no? En general, su labor está siendo buena, pero aquí yo creo que cometió un error muy importante. A ver, en la rueda de prensa, el Banco Central Europeo pues hizo lo que tenía que hacer, demasiado está tardando, es inasumible que el Banco Central Europeo, yo creo que aquí se han equivocado también, no hayan subido ya los tipos de interés, no hayan quitado ya completamente ese disparate de los tipos de interés negativos. ¿Cómo puede ser que a una persona que está ahorrando y que tiene el dinero en la cuenta bancaria, una cantidad importante, a un particular no se lo hacen, pero una persona que tiene una cantidad importante, ¿cómo puede ser que con una inflación disparada, que le estén dando por sus ahorros el menos 0,2% y que tenga que pagar encima? ¿Pero qué locura es esta? Si con esa inflación disparada, por favor, y los ahorros, encima que se los está comiendo la inflación, encima es que te ponen una tasa negativa. Los monetarios todos perdiendo dinero. Esto es un disparate y el Banco Central Europeo se ha equivocado. Y todos los bancos centrales que tomaron la historieta esta de los tipos negativos se han equivocado. Suiza, Japón y España. Los tres que más le han dado a ese tema. Pero bueno, todo esto Europa, Japón y España, como estoy dando un poco de caña, se me ha ido la cabeza. Europa, Japón, sobre todo. Y Suiza. Europa, Japón y Suiza. Son los tres bancos centrales a los que les dio por el numerito de los tipos negativos. Esto ha sido un error. Pero bueno, al final Christine Lagarde, por fin, tarde y mal, pero abrió la puerta a subir los tipos en julio, no tiene prisa. Con un 8,1% de inflación no tiene prisa. Habría sido lo lógico ya subir los tipos, haber preparado al mercado, no por sorpresa. Un banco central nunca debe subir los tipos por sorpresa, porque entonces causa un estropicio en los mercados, pero haber preparado al mercado y en esta reunión haber subido ya los tipos. Pues no, ahora hay que esperarse hasta julio. Pero bueno, ya ha abierto la puerta a los tipos, ha abierto la puerta a que esta próxima subida va a ser de 25 puntos básicos, pero que en próximas subidas podría ser de 50 puntos básicos, lógico y normal, e insisto, tarde y mal, pero bueno, todo eso más o menos se lo esperaba todo el mundo. También ha dicho que se terminan las compras de deudas a partir del 1 de julio. Normal y lógico también, y eso estaba descontado. Entonces, ¿dónde estuvo el fallo? ¿Y por qué están atacando de esta manera a los bonos periféricos? La línea roja es la rentabilidad del bono italiano. La línea verde oscura, esta que va por aquí, es la rentabilidad del bono español. Y la otra, la así medio roja también, es la rentabilidad del bono portugués. Miren cómo se están poniendo las cosas y cómo está la Unión Europea volviendo a tener su problema endémico. La Unión Europea tiene un fallo de construcción gravísimo, que es el no haber hecho una deuda común. Eso es un fallo. La moneda común, pero la deuda no. La deuda cada uno tiene la suya. Esto no funciona y ya hemos tenido varias crisis muy importantes por culpa de este problema que cada vez que pasa algo en la Unión Europea, por ahí las costuras se rompen, por ahí. La gran crisis del 2012 vino por esto. Hasta que Draghi tuvo el acierto, y menudo pedazo de presidente que ha sido Draghi del Banco Central Europeo, de aquella famosa frase que soltó, haré lo que sea necesario para que el euro no sé qué, no sé cuánta, y con otra, entre esa frase y otras actitudes del Banco Central Europeo, consiguieron capear el temporal, y la crisis se desvaneció. Pero las vimos moradas, ¿eh? Cómo atacaban a la deuda de los países que no son capaces de embridar las deudas, que no son capaces de dejar de gastar y de despilfarrar, porque hay que reconocer las cosas, estamos despilfarrando en nuestro país, ni les cuento, y vamos a dejarlo ahí. El exceso de grasa política ya solo con el exceso de grasa política que tenemos, es que he leído estudios de 60.000 millones de euros de exceso que se podrían ahorrar, quitando ministerios, quitando políticos, quitando cosas, quitando gastos de empresas del Estado, asesores, no sé qué, no sé cuánto, no sé lo que hay ahí, es alucinante. Bueno, no es mi tema y no quiero entrar ahí. Pero
Hay un despilfarro generalizado, hay una deuda excesiva, Italia es el desmadre, tiene un exceso de deuda tremendo, pues le están atacando hasta el cuello a España igual y a Portugal igual. ¿Por qué? Por la torpeza de Christine Lagarde, que aún no se lo he dicho. Porque todo lo que dijo estaba más o menos descontado. No era agradable para el mercado, el tono fue duro, quizá más duro de lo que se esperaba, bueno, puede ser, pero no suficiente para un ataque de este calibre y para esa caída que hemos visto, ¿no? El problema vino en que Christine Lagarde cometió el error, lo decía ayer viernes, de excusatio non petita, accusatio manifiesta. Nadie le había pedido que nombrara el grave problema que tiene la Unión Europea con los spreads de la deuda, y va y lo dice. Bueno, hemos pensado que tenemos unas herramientas preparadas en caso de que se dieran algunos problemas de fragmentación de la deuda europea. Problemas de fragmentación es esto de lo que le estoy hablando. Claro, si tú nombras a la bicha, el mercado dijo así, el propio Banco Central Europeo reconoce que va a haber problemas de fragmentación, ahora verás tú, espérate tú que te vamos a arreglar el cuerpo, me pongo corto del bono italiano, español y portugués, y me pongo largo del bono francés, del bono alemán y del bono irlandés, por ejemplo, que es este verde de aquí, y a ganar dinero, pero así de claro, y yo porque no puedo, porque es un lío, francamente es un lío hacer ese tipo de cosas si no eres un fondo muy grande. Te vuelven loco, te ponen los pelos verdes. Pero es que es una operación para ponerse a hacerla con toda tranquilidad. Claro, si el Banco Central Europeo deja de comprar la deuda de los que despilfarran o de los que tienen una deuda excesiva, pues el peligro está ahí, pero no lo nombres, que es lo que le decían los analistas. Pero señora, o no lo nombra, o si lo nombra, que también se puede hacer, dé usted un plan con puntos, comas y todo detalladísimo de qué va a hacer el Banco Central Europeo si empiezan los ataques a la deuda de los periféricos. Pues que diga, pues ya lo hemos pensado, puede haber peligro de fragmentación, pero inmediatamente haremos esto y compraremos deuda solo de los periféricos y haremos no sé qué, e intervendremos en el mercado y haremos esto y esto. Para que el gran especulador diga, jolín, como me meta ahí, voy a salir trasquilado. Pero no, cometió el error de reconocer que hay un problema de fragmentación de la deuda y de no dar ningún detalle de cómo lo pensaba arreglar. Y esto generó, pues, este problema, las bolsas se asustaron, los bonos se asustaron y se montó el Belén, antes de Navidad. Y claro, en todo ese proceso, entonces aparece el IPC de Estados Unidos. Y ya, pues claro, se montó la que se tenía que montar, caídas generales, se contagió Europa con Estados Unidos al contrario, y tuvimos el fin de semana que tuvimos. Vamos a volver al IPC de Estados Unidos, ahora que he aclarado un poco lo que ha pasado esta semana con Europa, que es muy importante y vamos a vigilarlo de cerca. El IPC que se dio ayer es tremendamente preocupante. Tremendamente preocupante. Y esta vez, saben que muchas veces yo les he recomendado una página donde sale el IPC calculado como se calculaba antes de la era Clinton. Ya lo hemos visto muchas veces, no hace falta que lo volvamos a sacar, y evidentemente sale mucho más alto del que hay ahora. Pero ayer hubo una especie de protesta general, ¿no?, de los analistas diciendo poco más o menos que se estaba tomando el pelo a la gente con el IPC. Y les voy a demostrar por qué. Miren, este gráfico representa lo que se llama el shelter este famoso en el IPC, que es, dentro del IPC hay una partida que pondera mucho, pondera casi me parece que es la cuarta parte del IPC, que es ese famoso shelter este que sale aquí, que es cómo contabilizan en el IPC la subida del precio de la vivienda. Evidentemente, esto es un truco de contabilidad nacional creativa para que el IPC siempre aparezca, o casi siempre, no siempre, hay veces que pasa al revés, como aquí por ejemplo, porque el azul es el precio de la vivienda y el naranja es la medida que toman para el IPC del precio de la vivienda. Como ven, está súper atenuado y a veces es favorable, como pasó en la caída del 2008-2012, porque hace que el IPC caiga menos de lo que tendría que caer, pero en la mayoría del tiempo el precio de la vivienda, si se incorporara al IPC tal cual, sería demoledor. Sería demoledor. ¿Qué es esto? Esta línea naranja, ¿qué? ¿El shelter esto qué es? Bueno, pues eso, lo que ponen ahí en el IPC de Estados Unidos, la repercusión
de los precios inmobiliarios, que son vitales en la vida de cualquier ciudadano y son vitales en la economía, ¿no? Sobre el IPC se calcula con una cosa que se llama OER. OER. Por si lo quieren buscar por el Google y tener un poco más de información. OER. Que es algo así como la renta equivalente. Eso es lo que añaden al IPC, esa renta equivalente. ¿Y eso saben qué es? Pues hacen una encuesta. Claro, esto muy científico no es, ¿eh? Y muy poco fiable, además. Hacen una encuesta a los propietarios de las viviendas, toman una muestra de propietarios de viviendas y les preguntan a los propietarios que si pusieran su casa en alquiler sin amueblar, ¿cuánto pedirían de alquiler? ¿Cuánto creen ellos que podrían pedir de alquiler? Es evidente que eso no coincide con la realidad, porque si se fijan, esa historieta está como con una subida del 6-7% nada más. Ahí se ve. La vivienda realmente no ha subido ese 6-7%, que es lo que están poniendo en el IPC, ha subido un 20,6%. Pero el alquiler, que podría ser lo que más se pareciera a este cálculo un poco extraño, ¿no?, del que estamos hablando, pues ha subido el 15%. El alquiler ha subido el 15%, que sería lo más parecido a ese cálculo un poco extraño que hacen, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Fíjense, aquí está la partida, esta es la tabla completa de cómo se calcula el IPC. Lo tienen aquí todo. Aquí está mayo y aquí está en interanual. Pues la comida, por ejemplo, está subiendo una burrada, el 10%, la energía es espectacular, 34%, el fuel oil 106,7%, la gasolina 48,7%, tremendo lo que está pasando con la energía. Los coches también están subiendo muchísimo, los coches usados que estaban calmándose se han vuelto a disparar, 16,1%, vehículos nuevos 12,6%, y claro, esto visto así no te da una idea clara porque aquí no pone cuánto pondera cada uno de estos factores en la cesta de cálculo del IPC. Entonces, aquí está más de la cuarta parte, en esta partida, la partida de la vivienda. Como ven, veíamos en el gráfico, he dicho un 6, pero no, era un 5,5, lo que está subiendo, según ellos, con esa pregunta curiosa que les hacen a los particulares, que lo único que hacen es manipular el IPC a la baja. No es un 5,5. Realmente los alquileres han subido un 15 y el precio de la vivienda ha subido un 20. Entonces, si en lugar de poner este cálculo raro que hacen ellos en la vivienda, pusiéramos, por ejemplo, ya no el precio de la vivienda, que es mucho más alto, sino la subida de los precios de los alquileres, que son un 15, si recuerdan, dada la ponderación que tiene la cesta, y ajustándolo todo un poco estacionalmente y demás, y todas las historias, los analistas han calculado que el IPC que se hubiera dado ayer habría sido del 11%. Igual que tenemos esa manipulación en el precio de la vivienda, hay otras manipulaciones en la era post-Clinton en el cálculo del IPC, que serían muy largas de contar en este momento. Entonces, claro, lo que los analistas se preguntan es si solamente variando una partida tan clara como esta, que esto es un invento raro que hacen, para que salga muy bajo el precio de la vivienda, que no es la realidad que se está viviendo, si ya solo variando esa partida nos iríamos, en lugar del 8,6, al 11%, la pregunta que yo les hago, y esto se hace en todos los... A ver, esto de la vivienda no exactamente, pero digamos que trucos de contabilidad nacional para que el IPC siempre salga más bajo de lo que parece, lo hacen todos los países. La pregunta que yo lanzo y que no tengo la respuesta, ni nadie la tiene, es ¿cuál es el IPC de verdad que tenemos? ¿Cuál es el IPC de verdad que hay en Estados Unidos? Pues yo francamente creo que del 11 para arriba, porque ese precio de los alquileres es la realidad, y no les digo nada como ponga el de la vivienda, ya estaremos hablando del 13, del 14, no sé cuánto. ¿Cuál es el cuál es el IPC de verdad en España? No es el 8,7, el 12, el 13, y en la eurozona, pues igual. Entonces, estamos manipulando los datos en un momento donde no se pueden manipular, porque esto nos está dando una imagen ya dura de la realidad, pero es que es mucho más dura de lo que pensamos. Demos un vistazo rápido a esta página que les he comentado antes, que por si lo quieren ver para sus propios estudios o para sus clientes o para lo que sea, lo pueden obtener aquí tienen el enlace, lo pueden copiar.
El IPC antes de la era Clinton, calculado como se calculaba antes de la era Clinton, miren cuál es en Estados Unidos. Tremendo. No es el 8,7. Lo tienen aquí, si se van hacia atrás, aquí, en la portada de la web, se lo explica. La inflación se dio del 8,6, pero el IPC, tal y como se calculaba antes, es de 16,8%. El IPC oficial está en máximos de 41 años, pero el IPC de verdad está en máximos de 75 años. Pues ustedes mismos. Pero esto no es todo. Estas claves macro que están, como ven, dominando mi análisis de esta semana, porque es que son decisivos estos análisis macro que lo cambian todo, ese IPC de Estados Unidos, esa nueva actitud del Banco Central Europeo que ha provocado además un inicio de crisis otra vez de los diferenciales de deuda, este dato ayer terminó de rematar ya a los operadores y terminó de darle la puntilla al mercado, que ya no se recuperó desde este dato y que no fue tan importante como el IPC, pero fue importantísimo y afectó mucho a los operadores y a las bolsas en su caída. A las 4 de la tarde, hora y media después de dar el dato de IPC, sale el índice de confianza del consumidor más respetado en Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Por qué digo el más respetado? Porque realmente hay dos. El índice de confianza del consumidor de Conference Board y este de la Universidad de Michigan. El de la Conference Board está saliendo desde hace ya tiempo mucho más alto que este. Pero los operadores piensan que la metodología que tienen de cálculo uno y otro son totalmente diferentes. Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor de Conference Board hace especial incidencia en la situación laboral de la gente. Y ya sabemos que la situación laboral ahora mismo no es mala. Mientras que el de Michigan se circunscribe exclusivamente a lo que dice el título, a índice de confianza del consumidor. Se refiere más a aspectos del consumo y aspectos del pensamiento que tiene el consumidor un poco aparte de su situación laboral. Bueno, pues el dato de ayer causó un shock con una onda de choque que no se cerró hasta el final de la sesión, porque es que la confianza del consumidor del índice de Universidad de Michigan, que es el más respetado de todos, no es que saliera malísimo, no es que quedara en 50,2 cuando se esperaba 58, lo cual es una diferencia enorme, es que tocó mínimos históricos de confianza del consumidor. Si se fijan en la tabla, viene desde los años 50. Desde los años 50. Ni siquiera en la recesión del 2008-2009 el consumidor estuvo tan asustado. Ni siquiera en la doble recesión que hubo en los años 80 el consumidor estuvo tan asustado. Ni siquiera en la grave recesión que hubo en los años 70 por una espiral inflacionista parecida a la que tenemos ahora, también con el precio de la energía como protagonista, ni siquiera en ese momento la confianza del consumidor fue tan baja. Claro, al ver esto, el mercado ya sumó 2 y 2, 4. Estanflación. Hartnett acertó. Medalla para Hartnett, cuando todo el mundo le criticaba, le llamaban apocalíptico, le llamaban no sé qué, porque la manada siempre te vende pues lo de siempre, ¿no? El siempre alcismo y todas estas cosas. Entonces, ahí queda eso. No sé si es mucho menos importante este dato que el de IPC. A mí me parece que casi igual de importante, porque estamos ante una ecuación doble, estanflación, separemos la palabra en dos, estanflación, bajo crecimiento o recesión, e inflación muy alta, y esto lo confirma. La estanflación es una realidad, esos mínimos históricos pues son demoledores, y de ahí pues toda esa reacción que hemos visto de los bonos y todas estas cosas. Así que con todo esto, como se pueden imaginar, se ha desvanecido por completo toda la teoría que tenía el mercado de que en septiembre la Reserva Federal pues iba a tener una pausa. Y claro, vamos a quitar esto. Las materias primas también se asustaron al ver esto
Y pues aquí tenemos, por ejemplo, lo que ha pasado durante la semana con la madera, con caídas del 60%, porque aquí lo que se ve venir todo el mundo, pues es un crecimiento mucho más débil. Si vemos un gráfico de largo plazo, pues esto ya lo he puesto algunas veces, pero quiero volverlo a poner porque es muy importante. Cuando la inflación anda desmadrada, las bolsas no suben, nunca lo han hecho. Este gráfico viene desde el año 1900, aquí se ven los periodos donde la inflación ha estado más alta y como podemos ver ya cuando llega a cierto nivel, las bolsas se pasan años estancadas. Tienen bandazos muy importantes a la baja, pero luego lo vuelven a recuperar, pero sobre todo lo que más llama la atención son los estancamientos. Aquí hay un estancamiento de 20 años, aquí en los años 70 hay un estancamiento de casi otros 20 años, pues posiblemente vayamos a algo parecido. Posiblemente, ¿eh? Vamos a mentalizarnos. Esto es lo que dice la historia. Y está más clara que el agua. Este es el índice Dow Jones para poderse remontar a principio del siglo XX. Claro, con toda esta parafernalia, pues el SP500, si pasamos al tema técnico, pues se ha venido abajo. El rebote ha terminado, se acabó, perdió el mínimo del minilateral el jueves, ya nos anticipaba que las cosas se podrían poner feas, y ayer atravesó los 4.000, los atravesó como si fueran mantequilla, y como vemos aquí, bueno, recuerdo que esto está mal, pues terminó prácticamente en mínimos del día. Entonces se acabó el rebote, era un rebote, como advirtieron muchísimos analistas, un rebote de mercado bajista, nada más, sin ninguna chicha detrás. Sigo pensando que ese volumen comprador que aparece en los mercados oscuros tiene alguna distorsión de las recompras, lo tengo clarísimo, de las recompras de acciones propias, y tengan en cuenta que nos vamos a meter la semana que viene, no la otra, ya en blackout de recompras. Esas recompras, que era el dinero que estaba sosteniendo al mercado, va a desaparecer poco a poco. Hasta que desaparezca por completo, ya saben que se paran las recompras 3 semanas antes del inicio de la temporada de publicación de resultados. Por si fuera poco, ojo, porque la semana que viene es el vencimiento de derivados y además trimestral, de los moviditos. Vamos a ver qué pasa. No sé muy bien, aún no he visto análisis a fondo de lo que puede pasar este vencimiento, se lo diré a lo largo de la semana que viene en cuanto los vaya viendo. Yo no me atrevo tampoco a hacer mucho análisis de lo que pueda pasar ahí, esos son los cuantitativos, los expertos en fontanería de mercado, los que nos lo tienen que destripar lo que puede pasar ahí, pero cosas van a pasar. Es un vencimiento trimestral y ya saben que este tipo de cosas condiciona mucho al mercado. Por si hay poco movimiento y poca volatilidad, pues debemos esperar bastante más y que sea un factor que mueva mucho el mercado. Pero bueno, desde un punto de vista técnico, que es lo que estábamos viendo, pues nada, la tendencia bajista se ha reactivado con total y absoluta normalidad y ahora lo que tenemos que ver es el gran soporte 3.800. Ya saben que esto se está moviendo por retrocesos de Fibonacci, que es lo que está dando la clave. El retroceso de Fibonacci del 38.2, como podemos ver, ha sido el gran soporte, el suelo de corto plazo estaba ahí, en ese retroceso, estos niveles son muy buscados por las manos fuertes, y mientras no se pierda, pues hasta aquí hemos llegado, es un retroceso importantísimo y es lo que de verdad está funcionando para la mano fuerte. Si se pierde este nivel, que no les quepa ninguna duda, que se va a ir aquí, a buscar el retroceso del 50%. Y en el retroceso del 50% ya saben lo que hay. Ese puede ser un punto de compra muy interesante para los que vayan a medio o largo plazo, habría que valorarlo muy bien, puede ser muy interesante. Ahí está el retroceso del 50%. Podría haber una extensión hasta el 61.8 que estaría en 3.200, pero ya a partir de aquí empiezan a ser zonas muy potables. Toda esta zona es muy buena, dudo mucho que vaya mucho más allá. Puede que el suelo esté aquí. Si no, será otro suelo de corto plazo y habrá rebotes, creo, bastante importante, con lo cual la estrategia a nivel de bolsa, pues yo creo que es vender en las subidas, porque esto está que no se lo cree nadie cuando rebota, y ojo a los niveles de compra zona 3.500 si llega ahí, porque podrían empezar a ser muy interesantes, y recuerden que ahí además está la media de 200 en el gráfico semanal. Ahí la tienen. Nivel que no ha conseguido romper a la baja el SP500 desde el año 2010.
algo de guerra va a dar, eso denlo por hecho, denlo por hecho. Aunque haya rebasamientos puntuales, algo de guerra va a dar. Así que ahí tenemos un punto de posible problema para el mercado bajista, ¿no? Pues bastante grande. Aquí, desde el punto de vista técnico esa es la clave. Si nos vamos al Nasdaq, el Nasdaq también se está guiando totalmente por los niveles de Fibonacci, con toda claridad. Vamos a poner aquí Nasdaq. Aquí está. Este es es el índice. A ver si encuentro el futuro. Aquí está el futuro. Bueno, pues el Nasdaq está en una situación parecida. Si nos vamos a buscar los retrocesos de Fibonacci desde el gran crash del COVID, vamos a poner objetos, Fibonacci, pues están funcionando muy bien. Ahí los tienen, bueno, más o menos. El retroceso de Fibonacci del 50% es el que está actuando como suelo ahora mismo. Previamente funcionó bien el 38.2, aquí en el gráfico semanal lo vemos muy clarito. Miren cómo el retroceso el 38.2 en su momento, en febrero, ahí cayó tras la invasión rusa, se paró con varios ataques al 38.2 y desde ahí se montó un rebote enorme. De 13.000 subió a 15.000. Estos niveles son importantísimos y las manos fuertes lo respetan mucho. Se volvió a perder el nivel, se cayó hasta el siguiente, que estaba en 50%, volvió a rebotar, el del 38.2 actuó como resistencia, y luego dicen que el análisis técnico no sirve para nada. Sigo viendo yo gente que dice eso, no lo entiendo, fíjense si sirve, si es que es matemático, todo el mundo está fijándose en eso. Claro, ahora tenemos el 50%, pero fíjense qué interesantísimo nivel tenemos por debajo. Si el Nasdaq no se para ahí, tiene el del 61.8% en 10.600 y un poquito más arriba tiene la media de 200 en semanal, que no la rompe a la baja tampoco desde el año 2009. Y ahí se ha parado en todas las caídas. Entonces, si quieren buscar un punto muy, muy interesante como estrategia para este mes en el Nasdaq, lo tienen ahí, en este entorno. Va a ser muy difícil que no haya como mínimo un gran rebote para poder hacer swing trading ahí y en pocos días pillarle una buena. Además, habría que tener en cuenta que si llega ahí, ya llevaría una caída acumulada del 36%, que no está mal. Así que zonas muy interesantes. Por arriba, muchas resistencias. Yo por arriba no lo miro, ni este ni el SP500 de momento. Tiene demasiada resistencia para meterse en camisa de 11 varas. Pero atención a este pequeño análisis técnico porque me parece bastante relevante. Tampoco perdamos de vista al petróleo, que en este nivel de 121 pues está poniendo nervioso a todo el mundo y que está en un gráfico con tendencia alcista espectacular. Ahí lo tenemos, este es el gráfico semanal y puede subir bastante más, ¿no? A nivel diario, pues si nos fijamos en el SAR, nos dio señal de compra más o menos por aquí y ahí sigue, a lo suyo. Está muy alcista y eso no es nada bueno para la inflación. Ya saben que cada 10 dólares de subida del petróleo dicen que tensa la inflación en cerca de un punto y ya son muchos puntos los que lleva de tensión. Dentro del análisis técnico más relevante de la semana, bueno, le damos un vistazo rápido al Eurostoxx 50 también y al IBEX. Como vemos, pues no ha podido con la zona de resistencia, se ha vuelto a caer, se ha vuelto a meter por debajo de la media de 50 y se va a buscar este suelo donde hasta ahora ha aguantado en todas las caídas 3.465. Si le echamos Fibonacci, porque ya ven lo bien que está funcionando Fibonacci, lo que pasa es que en Estados Unidos funciona mejor que aquí, porque son más técnicos sus índices, pero aquí tendríamos el retroceso del 50, que es donde se paró en la caída anterior como clave, y un soporte secundario en retroceso del 38.2.
Y el IBEX, pues el IBEX ha estado mucho mejor que los demás en los últimos tiempos. Este hombro, cabeza, hombro, al final parece que no terminó de cuajar. Se ha vuelto a situar. Esta resistencia, como ya comentamos la semana pasada, era tremenda, porque si lo poníamos en gráfico de semanas era donde se veía. Esta resistencia que se le acercaba por toda esta zona era muy dura, ahí ya tenía, y aquí, o sea, tenía un montón de resistencias enormes. Se ha vuelto a meter por debajo de la media de 200 en el gráfico semanal y, bueno, pues está perdiendo momento, una velocidad enorme. Ahí lo tienen y ha aparecido ya la primera vela roja, con bola roja, que si tiene otra y ya pierde el mínimo, pues nos empezaría a dar señal de venta. Está anulando ese posible hombro, cabeza, hombro invertido que no ha terminado de confirmarse con claridad. Así que ahí pues no tiene muy buena pinta. Y el último gráfico que quería mostrarles, bueno, tengo un problema técnico que no consigo poner el gráfico, pero se lo digo de palabra, que ya vamos mal de tiempo. El dólar contra el yen. Ojo con el yen, porque está tocando, durante la semana ha tocado mínimos de 20 años contra el dólar y mínimos de 7 años contra el euro. Ya cuidado con seguir la caída, porque los rumores de intervención del Banco de Japón para intentar evitar que la cosa llegue a mayores son muy altos. Pero ha sido muy interesante ese... Lamento no poder poner el gráfico, pero no sé qué se me avería por ahí que no me sale, pero ojo con eso. Mínimos, insisto, de 20 años contra el dólar y mínimos de 7 años contra el euro. Vamos a terminar con el análisis de Hartnett. Como siempre, el indicador Bull and Bear sigue dando señal de compra. De hecho, durante la semana ha bajado más, como pueden ver, ha bajado de 0,4 a 0,3. Ahora hablaremos sobre el indicador Bull and Bear. Vamos a ver más cosas. Hartnett recuerda que él advirtió que venía un shock de inflación y el shock de inflación es terrible. Gas natural ha subido el 141, la gasolina 91, el petróleo 61, el hierro el 45, el trigo el 39, esto sí que es preocupante, porque esto es hambre para las personas, níquel 39, la soja 33, el maíz 30, el algodón el 30, es terrible, terrible lo que está pasando con la inflación, clarísimamente. Fíjense cómo Hartnett también mete el dedo en el ojo del grave, voy a hacerlo así más grande que seguro que lo ven mejor. Cómo Hartnett mete el dedo en el ojo del gravísimo problema que tiene Europa con la fragmentación de la deuda, lo que les he hablado largo y tendido al principio. Miren cómo Hartnett, que siempre está atento a todo, cómo advierte que cuidadín, cuidadín, cómo dice Europa, una moneda, pero muchos tipos de interés. Chart 2. Rentabilidad del bono italiano, el francés, el español y tal y tal y tal. Recuerda que en Europa el IPC se ha ido al 8,1, el índice de precios a la producción el 37,2. Y es que, ¿cómo van a resistir las empresas? Si es que esto es una locura, esto es una locura. Y el Banco Central Europeo empecinado en no subir los tipos de interés, de hecho aún no los ha subido. Es que es alucinante con esas cifras de inflación, manteniendo la política, continuando con la QE hasta el 1 de julio, y ojo, que realmente la QE va a seguir, porque una vez que llegue el 1 de julio, dejan de comprar deuda, pero los vencimientos que vayan teniendo de deuda sí que los recompran, con lo cual va a seguir habiendo una QE encubierta. Pero bueno, él advierte que la rentabilidad de los bonos griegos está por encima, se va a ir por encima del 4%, que los bonos italianos al 5 ya van por encima del 3%, en fin, está advirtiendo, dice, los mercados paran el pánico cuando los políticos empiezan el pánico, porque él es muy crítico también con los políticos, y por lo visto él dice que los políticos aún creen que no hay bastante inflación para intervenir, y que la credibilidad de los políticos se desvanece. Como ven, es que él piensa igual que yo en la crítica feroz a los políticos actuales que tenemos ahora. Entonces, lo que él dice es que habrá que los activos con más riesgo, pues evidentemente, es decir, todos los periféricos, pues van a tener que subir tipos para que la gente les compre su deuda, ya que ya no va a estar el Banco Central Europeo ahí.
En cuanto a los flujos semanales, movimientos muy importantes en cash, porque ha habido una entrada, lo tienen aquí, ha habido una entrada de 54.200 millones de dólares a cash, que es la mayor entrada en 6 semanas. Ha seguido habiendo entrada de dinero en valores. Recuerden que esto se hace de miércoles a miércoles. O sea que esto se cerró el miércoles, esto de los flujos. Hubo 12.000 millones de dólares de entrada en bolsa, salieron 600 millones del oro y salieron 4.700 millones de los bonos. Salió dinero de los bonos, en concreto de los bonos con grado de inversión, los bonos corporativos, iban 10 semanas de salida, fuertes salidas de dinero de los bonos emergentes y también, bueno, aquí cita salidas de dinero de tecnología y salidas de financieros. Los particulares siguen en todo lo alto con un 63,1% de su cartera en bolsa. O sea que los particulares jamás capitularon, él lo ha repetido muchas veces y eso pues sigue así. Habla de su indicador Bull and Bear, como podemos ver. Aquí dice que él cree que él es bajista, vamos, más bajista no se puede ser, pero dice que tanto los bonos como los valores andan sobrevendidos y que de ahí que el indicador Bull and Bear pues lleve ya algún tiempo que está dando señal de compra, ¿no? Pero dice que el shock de la inflación no está cerrado, que los tipos de interés no han hecho más que empezar la subida, que el shock de crecimiento no ha hecho más que empezar y bueno, pues por lo tanto pues no tiene las cosas muy claras que digamos. Habla de la recesión, dice que ya se está en recesión técnica, aunque no se ha materializado claramente, y recuerda lo que les he dicho antes, que es curioso, ¿no? Porque la verdad es que me lo estoy leyendo ahora, no me ha dado tiempo a leerlo aún, y veo que coincidimos en varias cosas. Como esto que les decía antes de que Yellen ignora, él no nombra a Yellen, pero dice, es que el dato del Producto Interior Bruto del primer trimestre ha sido menos 1,5 y la Reserva Federal de Atlanta, que da una especie de pronóstico para ver qué dato de Producto Interior Bruto va a salir, si ya el Producto Interior Bruto del primer trimestre es menos 1,5, fíjense la previsión que están dando para el segundo trimestre, solo de 0,9. Un poquito más que baje, podría acabar en negativo por poco y tener la recesión técnica ahí. Entonces, él insiste en que viene una estanflación, que está clarísimo, él insiste una y otra vez, y lo vuelve a repetir, y lo repetirá yo creo que hasta que se le caiga ya, vamos, la boca de decirlo. Entonces aquí lanza una advertencia sobre su propio indicador, creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, dice que en determinadas circunstancias puntuales, su indicador, Bull and Bear, no te refleja la vuelta correctamente cuando se está en un mercado en plena liquidación por determinados factores, ¿no? Y ahí da un repaso de factores que generaron eso. Y luego nos va a poner una tabla de su propio indicador actualizada en la que podremos ver dónde tiene los fallos. Es importante porque sí que tiene fallos entonces, ¿no? Estaba yo un poco con la idea de que esto falla pocas veces, ya lo vimos hace 2 o 3 semanas que les puse una tabla donde se veía que sí que falla a veces, pero hoy lo vamos a ver un poquito mejor. Sigue pronosticando, y esto es muy importante, un SP500 en 3.600, dice que ese es su objetivo para el mercado bajista, 3.600, como ven, no está nada lejos de esa zona del 3.500 tan importante desde el punto de vista técnico. Así que ojo, Harness suele ser bastante fino. Vamos entonces a ampliar la zona 3.500, 3.600. Podemos estar como un 10% de lejos aproximadamente. Ojo, porque puede ser una zona muy interesante. El más bajista de todos, y que ha acertado por cierto, está diciendo que ahí podría estar el final del tema, ¿no? Así que atención. Aquí tienen la tabla que les he dicho antes, que era actualizado de su propio indicador. Esta que está sombreada es en backtesting y lo que está en blanco es desde que el indicador se empezó a publicar
en serio, que se empezó a publicar en 2012. A partir de ahí ya todas las lecturas se han ido dando en directo. Entonces, como vemos, sí que tiene fallos. Acaba de hecho de tener un fallo el 23 de marzo y ahora el 18 de mayo activó otra señal de compra, pero fallos sí que los hay. Bueno, aquí ya les invito porque ya lo comentamos hace 3 semanas y más o menos es lo mismo. Pueden parar el vídeo y le pueden dar un vistazo pues a lo que se puede esperar de todo esto. Los retornos que suelen dar y cuáles son los máximos drawdown que suele dar cuando se equivoca. En fin, muy interesante Hartnett como siempre. Me quedo con esa previsión que da de que para él el suelo del SP500 podría estar en 3600. Con el ojo que tiene este hombre, creo que debemos tomar buena nota. ¿Cuánto de lejos está eso? Está muy cerca de esa zona técnica muy fuerte de soporte y estaríamos, vamos a ver, no estamos aquí, sino que estamos aquí, pues estaríamos aún 3600, ahí, a un 7,7% de mayor caída para llegar a ese posible suelo del mercado bajista que él ve. Por el momento, habrá que ver en sucesivos análisis si él lo considera eso un suelo definitivo o si lo considera solamente un suelo de corto plazo o de medio plazo. Esta es una de las cosas que más para mí brillan en los analistas buenos. Hay mucha gente que siempre está alcista, otra gente que siempre está bajista, pero les cuesta mucho decir cuando están alcistas hasta aquí y cuando están bajistas hasta aquí. Los buenos como Hartnett sí que se fijan un objetivo y por muy bajistas que estén y por mucho análisis macro que hagan, muy pesimista, pues te dicen que ya a partir de aquí sería el tema. Y ya saben que el put de la Reserva Federal, según las encuestas, se mueve también entre la zona de 3.530 y 3.600. Ahí lo dejo como punto muy importante a tener en cuenta. Y nada más, lo dejamos, que estamos en el tiempo ya habitual cumplido. Muchísimas gracias por su atención, no solo en este vídeo, sino durante toda la semana. Recuerden que estos son solo mis opiniones, que no son recomendaciones. Yo soy uno más, como ustedes, y meto la pata más que una escopeta de feria. Así que háganme el caso justo, simplemente tomen los datos que crean que les puede servir para su propio análisis, que es el único que vale. No escuchen a nadie, ni historietas de gurú, ni cuentos chinos. Aquí somos todos iguales y el mercado es muy difícil y hay que tener mucha humildad para afrontarlo. Que pasen un muy buen fin de semana y un saludo pues muy cariñoso para todos los amables escuchantes. Nos vemos el lunes sobre las 8:30 para hablar de la apertura en Europa. Vamos a ver cómo empieza la semana después de este cierre que hemos tenido tan turbulento. Hasta pronto, que descansen.